quiero en esta mañana ir hasta el libro de Éxodo. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 32. Éxodo 32, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar hoy día acerca de los católicos y evangélicos. Posiblemente, y espero que no, que nadie se escandalice, pero podría ser que alguno lo haga. Sin embargo, le pido que tenga la paciencia necesaria. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra, y juzgue lo que digo a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Libro de Éxodo, capítulo número 32. Vamos a leer los primeros 7 versículos. De aquí vamos a arrancar y luego vamos a aterrizar en el libro de Romanos, capítulo número 2 y 3. Así que, capítulo 2. Así que usted me puede seguir en el resto del sermón en sus Biblias desde su casa. Dice la Escritura así, Éxodo capítulo número 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Escuche bien, para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda. Bueno, hasta allí nomás, hasta el versículo número 7. Bueno, leamos el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se ha corrompido. Amén. Vamos a hablar hoy día acerca de los católicos y evangélicos. La Biblia dice que cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo al otro lado, Moisés los llevó entonces hasta el monte Sinaí. Y llegaron al monte Sinaí y acamparon frente al monte. Allí se establecieron y permanecieron allí más o menos un año. Y cuando llegaron hasta ese lugar, la Biblia dice que Dios hizo un trato, un pacto con la nación de Israel. En este trato, en este pacto, Dios les dijo a los hijos de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de mí que estoy en el cielo, menos todavía de las cosas que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. O sea, no te hagas imagen ni ninguna semejanza para adorar, ni siquiera imágenes de mí que estoy en el cielo, ni imágenes de nada que está en el cielo, ni imágenes de nada que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen para adorarlas, no te postrarás ante ellas, no las honrarás. Y otros mandamientos más. Entonces Israel hizo este pacto, aceptó el trato con Dios, el pacto con Dios, lo firmaron con sangre, sellaron ese pacto con sangre de animales, de machos cabríos y de becerros. Y así Israel hizo pacto con Dios de no hacerse imágenes ni siquiera de Dios. Si usted va hasta el libro de Deuteronomio, cuando Moisés repite al pueblo, a la siguiente generación, todos estos mandamientos, les dice: no se corrompan haciendo para ustedes imágenes de Dios ni nada, porque el día en que Dios habló con ustedes de en medio del fuego, ninguna figura vieron, solamente la voz escucharon,
Y Dios no se hizo ver en ninguna figura, justamente para que no se corrompan haciendo para ustedes imágenes ni de hombres, ni de mujer, ni de reptiles, ni de aves, de ninguna otra cosa. Amén. Ahora, dice la Biblia que después de que Dios e Israel hicieron el pacto, después de que Dios e Israel hicieron el pacto, no sé si se fue la luz, no. Dice que días después Dios llamó a Moisés y subieron hasta el monte. Y Moisés permaneció en el monte Horeb, durante 40 días. No bajó, estaba allá. Recuerden que el monte ardía en fuego, que el monte tronaba, que el monte temblaba y que había sonido de trompeta y habían truenos, relámpagos y todo eso allá arriba. Y Moisés subió hasta el monte y estuvo allá 40 días. Cuando pasaron los 30 días, el pueblo comenzó a inquietarse y dijeron, ¿qué pasó con Moisés? ¿Será que se murió, que se chamuscó allá arriba en ese monte? ¿Será que está muerto? Y fueron hasta donde Aarón y le dijeron, mira, no sabemos qué ha pasado con Moisés, ya son más de 30 días y no asoma, presumimos que está muerto, porque nadie puede residir tanto tiempo allá. Entonces le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque estamos yendo hasta Canaán, la tierra que nos han prometido, y queremos que vayan dioses delante de nosotros. Entonces dice que Aarón les dijo, bueno, traigan los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y dice que le trajeron todo esto y con eso Aarón hizo un becerro de oro y lo presentó al pueblo y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escúcheme, los hijos de Israel se hicieron un becerro de oro, imaginándose que Jehová, el Dios que los sacó a ellos de la tierra de Egipto, era más o menos como ese becerro de oro. Así se imaginaron ellos que era Jehová. Claro, ellos venían viviendo 400 años en la tierra de Egipto, donde los dioses de los egipcios casi todos tenían cabeza de animal, y se imaginaron que a lo mejor Jehová Dios era algo parecido. Así que ellos no tuvieron la intención de adorar a otro Dios. Lo que ellos querían es tener una imagen del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Por eso es que Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová Dios. O sea, a ese becerro le llamaron Jehová Dios. Ellos representaron a Jehová, a Dios, con ese becerro. Ellos no querían adorar a otro Dios, solamente que ellos querían un Dios que pudiesen ver, que pudiesen tocar, porque estaban acostumbrados a mirar cómo las otras naciones, y sobre todo en Egipto, los dioses de los egipcios eran ídolos, eran imágenes que se podían ver y que se podían tocar. Entonces hicieron delante del becerro un altar, y dice que al siguiente día madrugaron y presentaron holocaustos, ofrecieron holocaustos al becerro, o sea, tratando de hacerlos a Jehová Dios, pero a través de un becerro. Y también ofrecieron ofrendas de paz, y se sentaron a comer, a beber, y luego se levantaron a bailar, a la pachanga, hicieron fiesta. Ahora, lo que yo quiero que tomemos en cuenta y lo que quiero llamar su atención es que Israel, en realidad, su intención no era tener otro Dios. Lo que ellos estaban haciendo es adorando a Jehová, pero a través de un ídolo. El problema es que Dios les había ordenado que no se hagan imágenes, que no se hagan ídolos, ni siquiera de Él. Porque les dijo, no te hagas imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos. Dios está en el cielo y Dios no quería que el pueblo haga imágenes ni siquiera de Él. La Biblia dice que Dios es espíritu y que le adoramos en espíritu y en verdad. Y que Dios busca ese tipo de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no en imágenes, no en cosas que se pueden ver y tocar. Porque Dios es demasiado, infinitamente grande como para que tú lo puedas representar en cualquier imagen, así sea la mejor imagen y de oro purito y del mejor oro. De todas maneras estamos ofendiendo la gloria de Dios, porque Dios, la gloria de Dios es infinitamente grande y no se la puede representar con nada. Así que mejor lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, dejemos bien claro que Israel quiso
adorar a Dios, la intención fue adorar a Jehová Dios, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. El problema fue que lo hicieron a través de imágenes, y eso estuvo prohibido y está prohibido por Dios. Eso se llama idolatría delante de Dios, así sean imágenes del mismo Dios. Pasaron los años desde este incidente, pasaron más o menos un poco más de 400 años, y la Biblia dice que Israel ya estaba establecido en la tierra de Canaán. La Biblia dice que ya pasó el tiempo de los jueces, ya Israel tomó la tierra prometida, se repartieron la tierra entre las 12 tribus, a la verdad eran 13 tribus con Leví, pero a Leví no le dieron territorio, sino que le dieron ciudades y los alrededores de las ciudades para que tengan allí sus animalitos, porque ellos eran sacerdotes y tenían que dedicarse al ministerio, así que no se les dio territorio. Entonces las 12 tribus de Israel estaban repartidas, ocupando la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ya había pasado el tiempo de los jueces y estaban ya en el tiempo de los reyes. Un día Israel pidió a Samuel, le dijo: queremos que nos pongas rey, así como tienen las demás naciones. A Dios no le gustó tampoco a Samuel, pero finalmente Dios accedió. Y Dios les dio rey, y el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercero fue Salomón. Israel, en los tiempos que gobernaron estos 3 primeros reyes, toda la nación de Israel era un solo pueblo, una sola nación. No estaban divididos, eran las 12 tribus que estaban juntas, y la capital del reino de Israel era Jerusalén. Allí estaba el templo, ya Salomón lo había construido, y allí se sacrificaba y se adoraba a Dios. Todo el pueblo acudía a Jerusalén para allí ofrecer la adoración a Dios. La Biblia dice que el pueblo era uno, y bajo el gobierno de Saúl el pueblo se mantuvo unido, bajo el gobierno de David también se mantuvo unido, y bajo el gobierno de Salomón también se mantuvo unido. Pero cuando Salomón murió y le sucedió su hijo mayor llamado Roboam, la Biblia dice que este muchacho fue un falto de sabiduría. Ojalá le hubiesen dejado un poquito de la que tenía Salomón, pero parece ser que él no, la Biblia dice que no tuvo sabiduría. Escuchó el consejo de los jóvenes en lugar de escuchar el consejo de los ancianos. Y la Biblia dice que él no supo tratar al pueblo. Y cuando él estaba tomando el poder de la nación, la Biblia dice que el pueblo se rebeló, porque él no escuchó la voz del pueblo que pedía que les bajase un poco los impuestos y la carga que tenían. Entonces él se cerró, no quiso escucharles, y el pueblo se dividió. La nación, las 12 tribus, que eran una sola hasta ese día, bajo el gobierno de 3 reyes, Saúl, David y Salomón, pues en ese día, bajo el gobierno, al inicio del gobierno de Roboam, el 4.º rey, ese día la nación se dividió. Como Roboam no quiso escuchar la voz del pueblo, el pueblo dijo: listo, aquí te dejamos solo, Roboam. Y dice que la Biblia que las 11 tribus, bueno, eran 10 en realidad, las 10 tribus de Israel se apartaron y formaron otra nación, otro grupo, ahí mismo, pero otro grupo, y nombraron otro rey sobre ellos. Y Roboam se quedó solamente con la tribu de Judá, una de las tribus, y parece ser que también la tribu de Benjamín se asoció a ellos, y se dividió el reino en 2. La parte de la una se llamó Israel, siguió con el nombre de Israel, y la otra se llamó Judá. La capital de Judá era Jerusalén, porque Jerusalén estaba en el territorio de Judá, pero las otras tribus se apartaron y nombraron como rey a Jeroboam. Ahora, Jeroboam le dio desconfianza del pueblo. Él dijo en su corazón: este pueblo ya mismo se arrepiente y todos se vuelven nuevamente con Roboam, y a mí me van a matar y me van a abandonar. Entonces, además, él decía: todo el pueblo tiene que subir siempre a Jerusalén para adorar allí. ¿Quién quita que allí los convenzan y definitivamente me dejen solo y luego me quieran hasta matar? Entonces Jeroboam, el rey de Israel, de las 10 tribus de Israel, dice que decidió hacer 2 becerros de oro. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, si mal no estoy. Dice que decidió hacer 2 becerros de oro también. Repitió la historia, porque la historia siempre se repite. Dice que
Uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Efraín. Así que los dividió, ¿para qué? Para que el pueblo no vaya a Jerusalén por celo político que él tenía, no vaya hasta Jerusalén, sino que adoren a Jehová. Escuche, una vez más, la idea de ellos era adorar a Jehová en esas figuras de becerros, ¿no? La idea era de que sigan a Jehová, pero que no lo sigan conforme Dios le había ordenado, sino que lo sigan a través de estas imágenes, de estos ídolos de oro que él fabricó, para que el pueblo no vaya a Jerusalén, sino que se quede en su tierra y pueda allí mismo ofrecer alabanza, adoración y sacrificios a Jehová Dios. Y puso sacerdotes y bueno, organizó todo allí para poder sostener su reino. Esto fue grave pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque una vez más, él estuvo desobedeciendo la palabra de Dios, introdujo la idolatría, la adoración a imágenes al pueblo de Dios, y el pueblo se corrompió, poco a poco se corrompió más y más y más. Terminaron adoptando los dioses de las naciones vecinas y se corrompieron completamente, al punto que Dios tuvo que entregarlos en manos de los asirios, y la nación fue destruida, fueron deportados de su territorio. La otra parte del pueblo, que era Judá, se mantuvo un poco más fiel a Dios, fue más ortodoxo, fue más conservador, pero a la postre también se corrompieron como las 10 tribus de Israel. Y Dios también terminó, después de unos 100 años más o menos, que la nación de las 10 tribus fueron destruidas, pues también destruyó y entregó a la nación de Judá a los caldeos, a Nabucodonosor. Y las dos naciones se deshicieron, se corrompieron y se perdieron, y fueron deportados, y la ciudad fue destruida, y el pueblo, la nación, dejó de ser nación, y fueron esparcidos por todo el imperio babilónico. Hermanos, ¿por qué estoy contando esto? Porque yo quiero que entiendan lo siguiente, que la nación de Israel, siendo una sola, se dividieron. Dios nunca desechó ni al uno ni al otro. Dios siguió enviando palabras, siguió enviando profetas, tanto a Israel como a Judá, porque los dos eran un solo pueblo para Dios, aunque entre ellos se dividieron, y entre ellos pelearon, y entre ellos no se llevaban, entre ellos no se querían. Sin embargo, para Dios eran un solo pueblo, y los dos pueblos se corrompieron y fueron destruidos, fueron deportados. Pero Dios siempre consideró a estos dos pueblos. Después de unos cuantos años, de unos 70 años más o menos, ellos comenzaron a retornar otra vez a su territorio. Los descendientes comenzaron a retornar a su territorio, otra vez a poblar Jerusalén, a poblar la tierra de Israel. Tanto las 10 tribus como las otras dos, Judá y Benjamín, otra vez retornaron y otra vez poblaron su pueblo, su tierra. Pero estos dos pueblos son uno solo, fueron uno solo, que estuvieron separados, pero los dos pueblos Dios los amó y lo quiso. El pueblo de las 10 tribus, las 10 tribus del norte, estas 10 tribus se corrompieron más fácilmente, más rápidamente en pos de los ídolos de oro y los dioses ajenos que tenían los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se corrompieron con eso. Pero la nación, en cambio, de Judá también se corrompió, posiblemente no tan abiertamente como lo hicieron los samaritanos o como lo hicieron las 10 tribus de Israel, pero también dice la Biblia que aunque iban al templo y adoraban a Dios y hacían sacrificio allá, en sus casas tenían también altares a los dioses paganos. Tenían una idolatría un poco más camuflada, más hipócrita, pero la tenían. Por eso es que Dios también los dispersó, los castigó a ellos. Amén. Después de que ellos regresaron, pasaron más o menos unos 400 años y aparece Jesús en la historia. Cuando Jesús aparece, el territorio de Israel estaba siendo ocupado, dominado política y militarmente por el imperio romano. Y cuando Jesús aparece, los romanos dividieron el territorio de Israel en Judea, que es la parte de Judá, y también la parte del norte le llamaron ellos Samaria, y más arriba estaba Galilea. Entonces, cuando Jesús aparece, Judá es Judá
y las 10 tribus se llaman ahora Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria llegó a ser la capital más importante que tuvieron estas 10 tribus del norte. Entonces habían los samaritanos y habían los judíos, y en el tiempo de Jesús todavía no se llevaban entre los dos, aunque eran un solo pueblo, y Jesús predicó y desarrolló su ministerio en toda la nación de Israel, incluido Judea, incluido Samaria y aún Galilea. Entonces Dios nunca los rechazó o los desechó totalmente a estos dos pueblos. Así fue como sucedió en los tiempos, en los días de Jesús. Y usted puede ver que los judíos aborrecían, odiaban a los samaritanos, y los samaritanos también hacían lo mismo con los judíos, aunque, como repito, los dos eran un solo pueblo. Aunque Jesús consideraban que los dos eran un solo pueblo y el pueblo de Dios de todas maneras, pero no se llevaban. La Biblia dice que no se trataban entre ellos. Ustedes recuerden que cuando Jesús pasaba por Samaria, un día se encontró con una mujer en el pozo, y la Biblia dice que Jesús, viendo que la mujer sacaba agua, le dijo: mujer, dame de beber. Y ella se sorprendió, y la sorpresa de ella era porque los judíos y samaritanos no hablaban, no se dirigían la palabra, se aborrecían, se odiaban el uno al otro. Los judíos menospreciaban de una manera tremenda a los samaritanos. Sin embargo, Jesús dijo que habían muchos samaritanos que eran más humanos y mejor gente que los mismos judíos. A los judíos los llamó más bien hipócritas y sepulcros blanqueados, pero los samaritanos también eran gente que pecaban y que desobedecían a Dios. Total, para Jesús, los dos pueblos necesitaban arrepentirse y necesitaban salvación. Listo, pasemos al tiempo de la iglesia. Vamos más adelante, y desde que Jesús vino y murió en la cruz, comenzó la era de la iglesia. Y al comienzo, la iglesia era una sola. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia era una sola. No había católicos, no había evangélicos, no había ningún otro grupo. Era la iglesia nada más. Los conocían como cristianos, y ellos estaban hablando y predicando el evangelio de Jesús. No habían denominaciones, no habían grupos, porque Jesús no formó ninguna organización, sino que Jesús lo que formó fue discípulos, y luego los mandó a hacer discípulos, a repetir el proceso en todo el mundo y a todas las naciones. Entonces la iglesia se mantuvo pura, no era católica, no era evangélica, era la iglesia de Dios, era una sola, no habían denominaciones, no habían grupos de ningún nombre, de ninguna clase. Esto fue así hasta el año más o menos 325 después de Jesucristo, cuando una gran parte de la iglesia hace algún pacto, algún trato con el gobierno del Imperio Romano, que en esa época era Constantino. Se dice que Constantino se hizo cristiano y dejó de perseguir la iglesia, y más bien comenzó a proteger la iglesia, y se dice que la iglesia pasó a ser más bien la religión oficial del gobierno, del Estado, del Imperio Romano. Entonces, de ser perseguida pasó a ser protegida por el Imperio Romano. Pero en ese momento la iglesia se paganizó, también se pervirtió. Entró la idolatría a la iglesia, comenzaron a copiar lo que tenían las otras religiones paganas, y comenzaron a meter la idolatría y los templos. Ahí se comenzó a usar los templos. Jesús no usó templos, ni mandó a construir templos, pero esto es más bien fruto de las religiones. Los ídolos son quienes necesitan templos. Dios no necesita templo, porque el cristianismo, como vengo diciendo, no es una religión. El cristianismo es un estado, es un gobierno, es un imperio. Somos un reino. Y un reino, un país no necesita templos. Lo que necesitan templos son los ídolos. Lo que necesitan templos son las religiones. El Ecuador es un país, el Ecuador no necesita templos. El Ecuador necesita territorio. ¿Y por qué? Porque somos un reino, somos un país, somos un estado. Pues lamentablemente en el año 325, en esa fecha, pues la iglesia se apartó, por así decirlo, se corrompió de lo que Dios había ordenado y se dividió. Entonces hubo una iglesia que fue oficial, que aceptó la protección y las comodidades que le ofrecía el Imperio Romano,
pero por otro lado hubo también seguramente un grupo de cristianos que fueron fieles, que fueron ortodoxos y que no se unieron a esta paganización de la iglesia. Pero con el tiempo también desapareció, y después de un milenio más o menos de oscurantismo, en los años 1500 recién aparece otra vez esta división. Y la Biblia, bueno, la historia nos cuenta que por los años 1500 y pico más adelante, dice que pues hubo un protestante, hubo alguien que protestó contra la iglesia católica, que como repito, en su origen era la iglesia de Dios, ¿no? Y dice que protestó, él era un cura alemán, y comenzó un movimiento, una reforma, y de allí aparecieron los protestantes. Los protestantes somos todos los grupos evangélicos y los que giran alrededor de los evangélicos. Entonces estos se nos llaman protestantes. ¿Por qué? Porque somos frutos de la protesta de un cura católico llamado Martín Lutero. Entonces ustedes ven que para ese tiempo también hubieron otros dos curitas, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, quienes tradujeron la Biblia, la versión Reina Valera que tenemos, que ha sido la versión oficial de la iglesia protestante durante en estos siglos que han venido pasando. Aunque últimamente pues tenemos otras traducciones, otras versiones también de la Biblia, pero creo que hasta ahora la más popular, la más aceptada todavía es la Reina Valera. Y esta Biblia es fruto del trabajo de dos curas también, como repito, Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Así que los protestantes somos una división de la iglesia católica que en sus inicios fue la iglesia verdadera de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir, hermanos? Escúchenme. De que católicos y evangélicos somos una misma cosa, somos una misma iglesia que nos dividimos, que se corrompió, que primeramente la gran mayoría se corrompió allá cuando Constantino pasó a proteger la iglesia, pero que también a través de la historia toda la iglesia se corrompió, se apartó de Dios. Recién en el año, en el siglo XVI es cuando aparece recién un despertar de la iglesia, que vamos a decir que por así decirlo, porque todo es figura y sombra, vamos a decir que la iglesia protestante somos los judíos y que la iglesia católica pues son los samaritanos o son las 10 tribus de Israel, que para empezar son más numerosos, más o menos de 10-1, ¿no? Pero en todo caso, somos un mismo pueblo, somos una misma iglesia, separada, pero somos una misma iglesia, que tenemos un mismo origen, que tenemos un mismo Dios, que tenemos una misma Biblia, que creemos en un mismo Jesús. Solamente que los unos, al igual que allá en la historia atrás, están adorando a Dios a través de imágenes. En cambio, nosotros los que, entre comillas, los judíos, estamos adorando a Dios, dizque en espíritu y en verdad. Pero muchas veces eso solamente es de labios por afuera, porque tenemos una iglesia protestante, evangélica, que también tiene idolatría en su corazón, una idolatría más socapada, más hipócrita se podría decir. Mira, como en los tiempos de Jesús, entre samaritanos y judíos, Jesús a los judíos les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes aparentemente son santos, por afuera se muestran muy santos, muy perfectos y rectos, pero por adentro están llenos de huesos, por adentro están que huelen a muerto, porque lo que hay es hipocresía. Estas realidades se van repitiendo vez tras vez en la historia. Y yo estoy hablando, y nosotros estamos hablando en estos últimos días, porque creemos que estamos viviendo ya el tiempo de la apostasía, donde sí, habemos los protestantes que nos creemos mejores que los católicos, que estamos igual que hacían los judíos con los samaritanos, no nos llevamos con ellos, de alguna forma peleamos, discutimos, los criticamos y los creemos paganos, los creemos que no son hijos de Dios. Y nos creemos exclusivos nosotros, sin llegar a entender que nosotros somos solamente una división de ellos. No podemos negar nuestro origen. Nosotros salimos de la iglesia católica. La iglesia protestante, la iglesia evangélica es hija de la iglesia católica porque de allí salimos.
Solamente que ahora nos creemos los judíos, nos creemos los más ortodoxos, nos creemos los más santos y comenzamos a criticar y a juzgar a los católicos. Pero como repito, históricamente somos el mismo pueblo, somos la misma cosa, con algunas diferencias que hay que corregirlas tanto para los unos como para los otros, pero la verdad es que todos necesitamos arrepentimiento. Quiero llegar, para ir complementando todo esto, hasta el libro de Romanos. Dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, le dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios, o que el juicio de Dios para los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando Pablo aquí? De lo que dice en la última parte del capítulo número 1, que dice que el mundo, la gente, está atestada, llena de toda injusticia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales con mujeres. Hay una corrupción tremenda, llena de toda injusticia, de toda perversidad, de toda avaricia, maldad, dice, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignas de muerte. Eso no lo digo yo, ni lo dicen los evangélicos, ni los católicos. Eso lo dice la Biblia, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, o sea, de condenación del infierno. No solo que las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Esto es lo que está hablando Pablo aquí, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Yo pregunto, ¿acaso nosotros los evangélicos, escúcheme, yo estoy diciendo, y lo que vamos a predicar de aquí hasta que Cristo venga, es que tanto el católico como el evangélico necesitan arrepentirse, que ninguno es mejor que nadie, que para mí el católico no tiene que hacerse evangélico, y el evangélico tampoco tiene que hacerse católico, porque la religión no tiene nada que ver, no sirve. Lo que sirve es el arrepentimiento, porque si los unos pecan de una manera abierta, de una manera sin tapar, de una manera sin vergüenza, por así decirlo, los otros en cambio pecamos hipócritamente. No lo hacemos abiertamente, lo hacemos de una forma taimada, oculta, y nos hemos convertido más bien en hipócritas, pero no somos mejores. Por eso es que Pablo dice, ahora, siempre sé que hay excepciones. Eso tengo que recordarlo siempre, porque por ahí alguien se me enoja. Yo sé que hay excepciones, tanto entre católicos como en evangélicos, pero la verdad es que nosotros no somos mejores. Nosotros juzgamos, condenamos, pero nosotros también cometemos las mismas cosas, los mismos pecados. Dice la Escritura que sabemos que el juicio de Dios para los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué creen algunos? Que pueden juzgar, y porque juzgan y condenan a los demás, aun cuando ellos están haciendo lo mismo. ¿Qué piensan? ¿Que por eso se van a librar del juicio de Dios? Están equivocados. O menosprecias, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su bondad nos guía al arrepentimiento. Si Dios tiene paciencia, escúchenme, hermanos, si alguien está haciendo maldad, si alguien está en adulterio, en fornicación, sea católico, evangélico, si alguien está robando, lo que sea, y parece que no pasa nada, no es que Dios está contento con lo que estamos haciendo. Eso solamente significa que Dios está teniendo paciencia, que nos está dando oportunidad para arrepentirnos, que su benignidad, no ignores, no te equivoques, la benignidad del Señor es para arrepentimiento, es dándonos tiempo para arrepentirnos, porque dice la Biblia
que si endureces tu corazón, si eres duro y cierras tu corazón al arrepentimiento, lo que estás haciendo es atesorando, guardando, amontonando ira, no para ahora. Por ahora Dios tiene paciencia, por ahora Dios hasta te bendice con lo que necesitas, pero esta bendición, esta paciencia no es complacencia de Dios. Esto es solamente tiempo que Dios nos da para arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos y endurecemos el corazón, dice que estamos atesorando, estamos guardando, estamos ahorrando, estamos allí amontonando ira para el día de la ira que se viene muy pronto, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar, escúcheme, a cada uno conforme a sus obras. Hemos estado hablando y hemos estado enseñando en las semanas pasadas de que una cosa es la salvación y otra cosa es la entrada al reino de los cielos. Que la salvación es gracia de Dios, pero la entrada al reino de los cielos es fruto de la obediencia nuestra. Que Dios nos salvó para que obedezcamos, para que seamos una nación de sacerdotes, que nos salvó para que seamos gente santa, que nos salvó para que obedezcamos sus mandamientos y sus estatutos, sus enseñanzas, lo que Él nos ordena en la palabra del Señor. Porque viene el día en que Dios pagará, escucharán bien, está hablando en futuro, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Romanos, no discuta conmigo, lea bien Romanos, y dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si ahora en este tiempo endurecemos el corazón y no nos arrepentimos, sean católicos, sean evangélicos, porque a la final somos un mismo pueblo. Los católicos creen en el mismo Dios que creen los evangélicos, tienen la misma Biblia, tienen al mismo Jesús, solamente que ellos lo tienen en un crucifijo, lo cual Dios prohíbe, pero nosotros no tenemos el crucifijo, pero en cambio estamos también venerando, sirviendo a otras cosas que las tenemos como más importantes y prioritarias en nuestras vidas. ¿Acaso eso también no es idolatría? En otra forma, pero es idolatría también. Entonces, arrepintámonos, porque si no lo hacemos y endurecemos el corazón, lo que estamos haciendo es solamente atesorando, estamos allí amontonando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, porque Dios pagará a cada uno según sus obras, conforme a sus obras. Dice vida eterna a los que perseverando, porque esto es cuestión de perseverar, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. ¿Quiénes? Los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos, dijo Jesús, porque aquellos que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y vida eterna, ¿no? Inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, o sea, al evangélico, y también al católico, y también al gentil, pues no hay diferencia. Dice gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, al evangélico y también al católico, porque no hay acepción de personas para con Dios. A Dios, créanme hermanos evangélicos, créanme, para Dios a Él no le importa que te llames evangélico, a Él no le importa que vayas a una iglesia evangélica, a Él no le importa la religión que tienes, tampoco le importa si eres católico. Para Él no hay acepción de personas. Él no juzga a las personas por el título o el nombre de religión que están presumiendo, sino que es cuestión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Es como acaba de decir, vida eterna al que perseverando en bien hacer, dice, busca gloria, honra e inmortalidad, ¿no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Escúcheme, que hace lo malo. No es para todos los católicos ni para todos los evangélicos, es para todos los que hacen lo malo. Dice, pero vida, gloria y honra y paz, en cambio para todo el que hace lo bueno, porque para Dios no hay acepción de personas.
Para Él no importa de qué religión eres, sino de que estés practicando la verdad, obedeciendo, haciendo lo bueno. Porque dice que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, no son los que leen la Biblia, no son los que saben de memoria la Biblia, los justos ante Dios. No son los evangélicos, no son los católicos, no son nadie los justos delante de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Estos serán justificados. Habla en futuro, serán justificados delante de Dios. Porque cuando los gentiles, los católicos o cualquier otra persona o evangélico mismo hace lo que dice la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la palabra de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los corazones de los hombres. Entonces, amados hermanos, escúchenme bien clarito. Nosotros somos, por historia, los católicos evangélicos somos como Israel y Judá. Somos como los judíos y los samaritanos. Ahora somos católicos y evangélicos. La historia se repite porque nada nuevo hay debajo del sol. Solamente se repite y se repite y se repite. Pero la verdad es que si vas a la palabra de Dios, somos un solo pueblo, tenemos el mismo Dios. No somos como los budistas que creen en Buda, que creen en otros dioses. Acá estamos hablando del mismo Dios. Solamente que nos hemos corrompido, nos hemos apartado tanto los unos como los otros. Defendemos una religión, pero no estamos andando en la verdad de Dios. No estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Y no sirve de nada, inclusive para los que conocemos más la Biblia, los que hemos leído más la Biblia, los que conocemos a veces casi de memoria la Biblia, no nos sirve de nada esto si es que no los ponemos por práctica. Porque no son los oidores, no son los que predicadores, no son los que saben, sino los que hacen la voluntad de Dios, los que entrarán al reino de los cielos. Son los oidores, no son los oidores, son los hacedores de la palabra, los que serán justificados delante del Señor. Dice Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, el sobrenombre de santo, el sobrenombre de evangélico, el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en la Biblia y te jactas, te glorías de Dios. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Dios es mi Señor. Y conoces la voluntad de Dios porque sabes y conoces la Biblia. Has sido instruido, has sido criado en una escuela dominical, has sido criado en una familia cristiana. Conoces la Biblia, sabes su voluntad y sabes aprobar lo que es bueno y lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Todos sabemos, en teoría, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Estamos preparados para juzgar a los demás. El problema es que conociendo y sabiendo la Biblia, no la practicamos. Nos hemos vuelto hipócritas. Como digo siempre, al que le quede el guante, que se lo chante. Si alguien dice yo no soy hipócrita, Dios te bendiga. Pero estoy hablando a una iglesia apóstata, como dijo Pablo, en los últimos días. Gente que se apartará de la verdad, que tendrá comezón de oír la palabra de Dios, para oír otras cosas que les encanta y que les gusta, para oír prosperidad y cuánta cosa más. Pero nosotros no somos, es más, nosotros nos creemos, confiamos de que somos guías de los ciegos, así nos sentimos. Pensamos que somos luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, y que somos maestros de niños. O sea, para muchos, para los evangélicos, escúcheme, todos los católicos y todos los demás están ciegos. Para nosotros, ellos están en tinieblas. Para nosotros, ellos son ignorantes, no conocen nada. Para nosotros, ellos son como guaguas, como niños que no entienden nada. Y nos sentimos maestros, nos sentimos luz para los que están en tinieblas, y nos sentimos guías de ciegos. Y tenemos en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, tenemos en la Biblia, conocemos bien, dominamos bien, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, según la palabra de Dios. Pues tú que enseñas a otros, dice Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo, evangélico,
que predicas que no se ha de hurtar, ¿no estás robando? Pregunto, ¿no estás robando? Porque de nada sirve que prediquemos que no hay que robar si estamos robando. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿no estás adulterando? ¿No tienes un corazón lleno de adulterio? ¿No adulteras con tus ojos? Tú que abominas de los ídolos, tú que hablas contra los ídolos y las imágenes, tú que te da un patatús cuando ves una procesión con un ídolo allí, con una imagen, y que no aguantas, no soportas. ¿No será que tienes también ídolos en tu corazón, otras cosas, que aunque no son de madera, ni de yeso, ni de nada de eso, es a lo que le estás sirviendo y te importa más que Dios a la hora de la hora? ¿No cometes sacrilegio tú mismo, que abominas de los ídolos? Tú que te jactas de la ley, que te jactas de la Biblia, que te jactas de conocer y saber bien la palabra de Dios, con infracción de esta palabra, ¿no estás desagradando a Dios? Porque como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los impíos por causa de nosotros, porque nos llenamos la boca hablando de santidad, hablando, jactándonos de Dios, jactándonos de conocer la verdad, pero nos ven que somos hipócritas. ¿Cómo no van a blasfemar contra Dios cuando ven gente como Guillermo Maldonado sacándole la plata a la gente y convirtiendo su ministerio en un negocio? ¿Cómo no van a blasfemar viendo que alguien que habla de Dios comete adulterio, o que está robando, que no paga sus deudas, que no paga a sus empleados? ¿Cómo no van a blasfemar los impíos con eso? Pues a la verdad, dice Pablo, la circuncisión aprovechas y guardas la ley. O sea, es bueno ser evangélico siempre y cuando guardes, obedezcas. Es bueno predicar contra el adulterio y la fornicación y el robo, siempre y cuando tú guardes esas cosas. Pero si eres transgresor de esas cosas, de la ley, tu circuncisión, tu cristianismo viene a ser paganismo, viene a ser pecado. Si pues, dice Pablo, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley de Dios perfectamente, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión pisoteas los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta mañana? Es que no te contentes con ser evangélico. Por ser evangélico no eres mejor. Que tú tienes que entender que tienes que arrepentirte igualito que los católicos de su idolatría. Que también hay evangélicos borrachos, que también hay evangélicos adúlteros. Claro que conocemos y citamos la Biblia y podemos predicar bonito acerca de esos temas, pero el hecho de que prediquemos y que sepamos no significa que lo estamos cumpliendo. Solamente somos más hipócritas. Hay algunos que se acuestan literalmente con otra mujer, pero hay otros que lo hacen en su mente y en su corazón. Se masturban. ¿De qué santidad estamos hablando? Somos hipócritas, no somos mejores. Así que tenemos que arrepentirnos. Estamos viviendo en un tiempo de la apostasía de la iglesia. No hay avivamiento para la verdadera iglesia en el último tiempo. Más bien el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad va a aumentar. Muchos van a tropezar más bien. Muchos tendrán comezón por oír cosas que les guste, que les encante, y no querrán escuchar la verdadera doctrina y la verdadera palabra de Dios. Yo lo siento si no estoy hablando cosas que la gente quiere escuchar.
Yo creo que Dios me ha llamado y me ha escogido para decir estas cosas, para sacudir a la iglesia, para que salgamos del engaño creyendo que somos mejores y que estamos bien, solamente porque somos evangélicos, porque somos protestantes. Y como digo, hasta históricamente somos hijos de la Iglesia Católica. No somos mejores. Somos más hipócritas, pero no somos mejores. Lo que estoy diciendo es que tanto los unos como los otros necesitamos arrepentirnos. El católico no se haga evangélico y el evangélico no se haga católico. No sea que salga de Guatemala y caiga en Guatepeor, con el perdón de los guatemaltecos. Solo es un refrán que decimos por acá. No somos mejores. Tanto los unos como los otros tenemos que arrepentirnos, volvernos a Jesús, volvernos a Dios. Porque el hecho de hablar y de presumir de Dios, de gloriarnos de Dios, de apoyarnos en la Biblia, en todo lo que hablamos, en lo que decimos, el hecho de que nos sentimos que somos guías de ciegos, que somos luz de los que están en tinieblas, nos creemos instructores de los ignorantes, de los indoctos, que miramos a los demás como niños y nosotros nos vemos como maestros que sabemos todo. Pero si no estamos obedeciendo aquello que predicamos, aquello que gritamos, somos hipócritas y no vamos a librarnos del juicio de Dios tampoco. Porque no es los que hablan, sino los que hacen la palabra de Dios. No es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Hermanos católicos, hermanos evangélicos, volvámonos a Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Históricamente somos el pueblo de Dios. Nosotros adoramos y alabamos al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. Nosotros creemos en Jesucristo, el que vino a morir en la cruz por los pecados. Hermano católico, lee bien la Biblia y adora a Dios, alaba al Señor en espíritu y en verdad. Y deja de practicar el pecado. ¿Cuáles pecados? Como dijo Pablo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, homicidios, llenos de envidia, homicidios, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esto para católicos y para evangélicos. Dejar esas cosas vergonzosas que Jesucristo habla que son abominaciones, como el hecho de que se acuesten hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es abominación. Todo eso hay que dejar, tanto evangélicos como católicos. Como repito, el evangélico no es más. Yo quiero sacar esto de la cabeza de la iglesia. Hemos defendido una religión y a Dios le importa un rábano la religión. Nos creemos que somos mejores porque conocemos más la Biblia. Y a Dios no le importa si conoces más la Biblia, si es que no la obedeces. Porque no son los que conocen, sino los que hacen lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que darnos un baño de honestidad. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo redarguya nuestras mentes y nuestros corazones. Y entendamos todos que tenemos que arrepentirnos y volvernos a Jehová Dios. Estamos repitiendo la historia de hace 2000 años cuando Jesucristo llegó a Judea y a Samaria y encontró a judíos y samaritanos peleando entre ellos. No se llevaban entre ellos, no hablaban entre ellos, se menospreciaban entre ellos. Pero Jesús dijo que los dos estaban equivocados y que los dos necesitaban ser salvos, que los unos pecaban abiertamente, pero los otros eran hipócritas y de igual manera pecaban también.
necesitamos arrepentirnos. Nosotros somos, escúchenme, católicos evangélicos, somos como las 10 tribus de Israel y Judá en los tiempos de los profetas. Los dos pueblos se apartaron de Dios. Los dos pueblos se corrompieron. Por eso Dios castigó a los dos pueblos. Si bien es cierto que los unos lo hicieron más rápido, pero a la postre los dos terminaron en la misma condición. Los dos tenemos que arrepentirnos. Dejemos de lado ya las religiones. Me refiero a católicos y evangélicos y todos los otros grupos que se han subdividido de estos. Volvámonos a Dios. Ya no defiendas más ninguna denominación, ninguna de estas cosas. Porque dijo Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, sino que es cristiano el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en bla bla bla, sino el que es en el corazón, en espíritu y en verdad, es judío, es cristiano, es siervo de Dios, es hijo de Dios. La alabanza de estos no viene de los hombres, sino de Dios, dice la Escritura. Hermanos, la próxima semana, Dios mediante, voy a hablar, a dedicarme exclusivamente a enseñar cómo arrepentirnos, tanto católicos como evangélicos. No hay religión que sirva, no hay religión que valga. Por Dios, olvídate de tu religión, olvídate de tu denominación y vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios y arrepiéntete. Y tanto para unos como para otros, la única forma de arrepentirnos es rindiéndonos a los pies de Jesús. Alguien dirá, pero es que yo ya me rendí, ya le recibí a Jesús. El católico dice, no, yo también creo en Jesús. Mira, hasta tengo un crucifijo. Pero escúchame, yo estoy diciendo que tienes que rendirte de tal manera que Dios, que Jesucristo pueda arrancar de tu corazón toda esa hipocresía y todo ese pecado. Porque ¿de qué sirve que tengas y que digas que has recibido a Jesús si todavía sigues esclavizado del pecado? Yo entiendo que somos humanos y yo entiendo que fallamos en algunas cosas, pero yo estoy hablando de aquellas personas que están dominadas del pecado, por el pecado. Aquellas personas que están practicando la maldad, aunque se llamen cristianos, aunque se llamen católicos, aunque se llamen evangélicos. Todos necesitamos volvernos a Dios. Y sí hay cómo, créame, sí hay cómo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí hay cómo vencer la práctica del pecado. Podemos vivir vidas que le agraden al Señor. Si no, no tendría objeto recibir a Jesús. Si vamos a seguir siendo los mismos que éramos antes. Así que, amados hermanos, esta palabra con todo el amor del mundo, como repito, la idea mía no es mandarte al infierno. Si yo quisiera que te vayas al infierno, no te diría nada. Es más, te diría que estás bien, que sigas nomás, para que una vez te vayas al infierno. Si yo predico esto, es porque Dios ha puesto carga en mi corazón, para llamarte al arrepentimiento, para que puedas librar tu alma, porque el Señor pagará. Escucharámelo, ahí está en Romanos capítulo 2. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si tú endureces tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira. Y si Dios tiene ahora misericordia, porque hay gente que me dice, yo estoy en adulterio, pero me está yendo bien, Dios me bendice, Dios es bueno. Escúchame, esa paciencia, esa misericordia, esa bondad, esa benignidad de Dios es para llevarte al arrepentimiento. No creas que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque alguien dirá, yo estoy haciendo mal, según lo que la Biblia dice, pero Dios me ama, Dios me quiere, Él sabe que soy humano y es por gracia. Te repito una vez más, debes entender que esa paciencia de Dios
no es para que lo sigas haciendo, sino dándote tiempo para que te arrepientas. Porque si endureces tu corazón, estás atesorando, estás amontonando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Arrepiéntete. No tentemos más a Dios. Como siempre decimos, nadie tiene comprada la vida. Pudiera ser que ya no tengamos tiempo para arrepentirnos. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Vuélvete a Jehová. Vuélvete a Dios, el cual es amplio en perdonar, el cual es misericordioso y quiere tu arrepentimiento y quiere que te salves, quiere que libres tu alma del infierno. Que el Señor añada bendición a su palabra, que el Señor nos dé luz y entendimiento. Seguiremos hablando sobre el tema en las próximas reuniones. Vamos a orar. Ahora sí, pongámonos en pie ahí donde estamos y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora. Por mostrarnos tu palabra, por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, es lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, yo atribuyo a ti la palabra en esta mañana, porque como siempre digo, aquí el maestro eres tú. Y nosotros predicadores somos solamente parlantes. Nosotros no podemos realmente enseñar. El que enseña eres tú. Nosotros solo podemos gritar, solo podemos hablar. Y eso porque tú nos has dado la gracia para hacerlo. Pero nosotros no podemos llegar al corazón y a las mentes de las personas. Allá solamente llegas tú, Espíritu Santo. Mi voz solamente llega a los oídos. Solo hasta allí. Pero tú, Espíritu Santo, tu voz llega a la mente y al corazón de las personas. Así que te doy a ti la gloria y la honra y te ruego, te suplico que hagas tu voluntad y que llegues a cada mente y a cada corazón y edifiques la vida de cada uno. Gracias, Jesús, porque sí, te hemos conocido. Gracias porque entendemos mejor la palabra de Dios. Digo, los que la hemos leído. Gracias porque conocemos tu voluntad. Pero en esta mañana tú nos amonestas que no solamente nos quedemos en conocer, en predicar, en juzgar, sino que seamos también hacedores de esa palabra, para no convertirnos en hipócritas, porque de lo contrario estamos igual que los demás. ¿Qué hacemos juzgando a los que están en pecado si nosotros también estamos en pecado? Dios, aborrecemos la hipocresía. Queremos ser auténticos. Y sabemos que tanto unos como otros solo podemos arrepentirnos en tus pies, Jesús. Que nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad, la fuerza para dejar de hacer lo malo. Que necesitamos el poder, el milagro de Jesucristo en nuestras vidas. Arranca el pecado de nosotros. Jesús, arranca en nosotros toda maldad. Nosotros podemos quererlo, podemos desearlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, pero no podemos dejar el pecado. El pecado es algo que solamente tú puedes arrancar de nuestras vidas. Y nosotros te pedimos a gritos, con gran clamor y lágrimas,
que arranques el pecado. Nosotros no queremos ser más hipócritas, queremos una verdadera y genuina relación contigo, una verdadera y genuina santidad. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Padre, en tu gracia y si es tu voluntad, permítenos entender cómo llegar a ese arrepentimiento a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Bendigo a los católicos, bendigo a los evangélicos que aman a Dios de corazón y que quieren agradarte, que quieren arrepentirse, que ya se dan cuenta que la religión de nada sirve, que no son los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores los que serán justificados. Dios, saca a tu pueblo, Señor, de las religiones y haz un pueblo santo, un pueblo verdadero. Ya no una religión, porque ya no queremos más religiones, sino un pueblo de todas las naciones, de todo el mundo, de todas las iglesias, de todas las religiones. Saca al verdadero pueblo, Señor, para gloria y honra de tu nombre, y líbranos de esta hora que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.